Bueno, ayer, a propósito de la celebración del Corpus Christi en la Iglesia Católica, varios sacerdotes tuvieron pronunciamientos relacionados con la actualidad de la República Dominicana, sobre todo dando seguimiento a los casos de corrupción y de manera específica al caso Odebrecht. Monseñor Osoria, el arzobispo de Santo Domingo, tuvo palabras muy fuertes y firmes con relación a la preocupación que ha despertado en la sociedad dominicana el privilegio, el régimen de privilegios que ya se hace bastante visible en la cárcel de Najayo, después de que fueron llevados allí los funcionarios y exfuncionarios y exlegisladores que han sido sometidos a la justicia y que hoy en día guardan prisión preventiva por este caso Odebrecht en nuestro país. Ha sido muy obvia la entrada y salida de familiares, amigos, relacionados que entran y salen de la cárcel de Najayo, que se supone que es una cárcel que en una de sus áreas está relacionada con el nuevo régimen penitenciario, el nuevo modelo penitenciario, donde hay citas establecidas, horarios establecidos para las visitas, y desde el pasado lunes, cuando fueron llevados allí los 8 detenidos por el caso Odebrecht, entre lunes y martes, entra y sale gente de manera constante, incluso algunos con su vehículo hasta adentro, sin chequeo ni nada. Uno puede entender o podía entender que el primer día en que llegaron allí, dada la situación y en la que se encontraban estos detenidos, probablemente se permitiera cierta flexibilidad, pero a partir de ahí, el nuevo modelo penitenciario es un modelo a través del cual se establece que todos los reos o todos los internos están en igualdad de condiciones, aun cuando se hace separación de pabellones para preservar la seguridad de los internos, porque hay grupos de internos que pueden ser incluso peligrosos por el tipo de delito que han cometido. En este caso estamos hablando de personas que están bajo prisión preventiva, que están siendo acusadas, algunas de las cuales pueden ser culpables, pero otras pueden resultar ser inocentes, y se ha impuesto la medida de coerción más drástica, que es la de la privación de libertad. El sistema le tiene que garantizar la seguridad a todas estas personas, como se la tiene que garantizar a todo el que está bajo prisión en nuestro país, ya sea preventiva o ya sea después de haber tenido una condena. Dijimos el otro día que se pudo ver una imagen de lo que aparenta ser un electrodoméstico plano, grande, que entró a las celdas de estos internos el lunes en la tarde, en imágenes captadas por una cámara que se colocó en un sitio donde se ve la entrada y salida de estas, digamos, de estas habitaciones o áreas donde están estos internos. El director del nuevo modelo penitenciario emitió unas declaraciones el martes que se difundieron a través del área de prensa de la Procuraduría General de la República, donde por segunda vez se envió a los medios de comunicación una serie de fotografías mostrando las habitaciones o las áreas, las celdas. Pasa que ya el modelo de celda me parece que ha desaparecido, es más el concepto que la forma que tiene ahora. Son como pequeñas habitaciones con un baño donde estarán o estarían recluidos todos estos internos del caso Odebrecht. Pero es después de la divulgación de esas fotografías cuando se vio entrar una caja y cuando se ha visto esta entrada y salida de personas. Insistimos y estamos de acuerdo con lo que ha... fotografía de eso ahora. Claro, de qué pasa ahí dentro. Sí. Yo creo que estamos de acuerdo con lo que el patronato que da seguimiento al tema penitenciario dijo en estos días. Sí. Para que el nuevo modelo no se dañe, este ha sido un gran logro para la República Dominicana, tanto así que ha sido exportado el modelo hacia otros países. Tiene que garantizarse la igualdad entre todos los internos y desaparecer el régimen de privilegios, y hasta ahora ha sido evidente que se están violando todas las normas, y esto no es cuestión de que haya gente que no le caiga mejor o peor, porque hay quien puede decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes ahí
a otros internos que no gozan de ese privilegio. Abogados y familiares de otras personas que quisieran tener la posibilidad de visitarlos en cualquier momento y no pueden. Entonces, nosotros tenemos que respetar precisamente la institucionalidad, las formas y que este sistema se mantenga con los estándares por los cuales ha sido reconocido. Así es, las palabras de Monseñor Osoria fueron dadas el día de ayer, como parte de las palabras de una Eucaristía que, como tú señalabas, se hizo en la catedral por motivo de la celebración de Corpus Christi que tiene la Iglesia Católica. Y son muy importantes porque él partía del concepto de que lamentablemente en la sociedad dominicana se vive en condiciones de absoluta inequidad, de absoluta desigualdad entre los distintos sectores o entre distintos grupos del país, y que es una tendencia que en vez de revertirse continúa profundizándose. Y la sociedad dominicana es una sociedad muy desigual, de las más desigual entre la región más desigual, que es la región de América Latina, la región más desigual del mundo. Entonces, esos niveles de desigualdad se expresan en el sistema carcelario de nuestro país, y es sobre esto que llama la atención, dando continuidad al comunicado, al planteamiento que ya había hecho el patronato penitenciario, de que estos niveles de privilegios, de inequidad, de desigualdad en las cárceles, en este caso a partir de los presos o lo que se le aplicó medidas de coerción por el caso de Odebrecht, ponen en peligro este nuevo sistema, este nuevo modelo penitenciario al que tú hacías referencia, y que se tiene que hacer todo lo posible para que, en vez de afectarlo, reducirlo, disminuirlo, como con práctica de esta naturaleza se está haciendo, hay que apostar, hay que procurar preservar este nuevo modelo, pero para preservarlo se requiere de que existan condiciones de igualdad entre los internos, entre los detenidos, porque tampoco hacemos referencia a que los presos tienen que ser maltratados, que tienen que estar en condiciones inhumanas, como lamentablemente pasa en las cárceles del país. Los detenidos tienen que estar en condiciones donde se respeten sus derechos fundamentales, en condiciones adecuadas, pero no uno porque tenga determinado poder político o económico, o unos en este caso, sino que esa sea el propósito, la dinámica de funcionamiento del sistema carcelario, y eso solo lo garantiza en nuestro país esta visión o esta propuesta de el nuevo modelo penitenciario. Estos niveles de privilegio tiene la otra cara, ¿no? Porque eso se da en un sistema carcelario donde existe la otra cara de la que ya hemos hablado en otras oportunidades, que son los niveles de hacinamiento que hay en muchas cárceles del país, las condiciones infrahumanas en las que se tienen a los presos, a los detenidos en muchas de estas cárceles. Nada más hay que ver esta cárcel, que algunos hablan que es un tipo de cárcel del siglo XVIII, siglo XIX, que es La Victoria, para ver las condiciones en las que están los presos de esta cárcel. Y bueno, más que lograr el propósito, porque cuando se le somete a algún tipo de condena o a una condena que tiene que ver con cárceles a quien ha incurrido en crímenes o en violaciones a las leyes, uno de los propósitos de ese tiempo detenido en las cárceles es que se pueda rehabilitar esta persona y que se pueda reinsertar en la sociedad. Con este tipo de cárceles donde hay esos niveles de desigualdades, de privilegios absurdos e inaceptables por un lado, y por otro lado estos niveles de hacinamiento,
y de condiciones inadecuadas, pues lo que hace es que más bien el preso, el detenido que cae en una cárcel de esta, más que rehabilitarse, lo que termina haciendo es como una especie de especialización o maestría, para llevarlo a un nivel ya de carácter académico, ¿no?, en las áreas de criminalidad, de violencia, etcétera, etcétera. Y son de las cosas que se tienen que atender, y es importante que se preste atención a este llamado que hace primero el patronato penitenciario y que ayer reitera el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria. Mira, Javier, y la otra cara de la moneda de este proceso es que ya están detenidas 8 personas, 13 tienen asignadas o aplicadas medidas de coerción de diferente tipo. De las 14 que fueron sometidas a la justicia por el Ministerio Público hace ya un par de semanas. A partir de ahora, es obvio que va a bajar el nivel de atención de lo que va a estar ocurriendo en Najayo, si es que las autoridades quieren, porque mientras esto siga ocurriendo, este entra y sale desde la prisión de Najayo, obviamente todos los medios de comunicación vamos a estar atentos de lo que está ocurriendo allí y ojalá y se corrija esa irregularidad. Pero está la otra cara de la moneda, que es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público para avanzar en este proceso. Sigue llamando la atención que, independientemente de que ahora entre los sometidos a la justicia hay varios legisladores incluso, el Ministerio Público no ha sometido a la justicia a gente vinculada con algunos de los proyectos más grandes en términos económicos que firmó Odebrecht en el país. Se ha tenido poco contacto incluso, por ejemplo, con esta administración del presidente Medina. Eso no quiere decir que se sepa o no si hay un pago de soborno o quién está involucrado o no en el caso de Odebrecht, pero llama la atención el hecho de que cuando el mismo Ministerio Público publica, da a conocer el documento a través del cual somete a la justicia a todas estas personas, y hace un análisis y presenta el balance de todos los depósitos de dinero que se le hicieron a Ángel Rondón, se incrementan las cifras a partir del año 2012. Y aunque en la administración del presidente Danilo Medina no es cuando más contratos Odebrecht obtuvo, sí es en el momento en el que obtuvo los contratos de mayor cantidad de recursos, los contratos más grandes. Solo el de Punta Catalina es importante y se habla de más de 2.040 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el alcance de esta investigación y cómo es posible que el expresidente Hipólito Mejía no haya sido investigado con mayor profundidad? El doctor Leonel Fernández Reina, como expresidente de la República, escriben, dan sus declaraciones, pero no se ve un seguimiento formal, mucho menos se va a tocar al presidente Danilo Medina, que es el jefe del Procurador General de la República, y aquí siempre se le ha tenido temor a actuar en justicia con relación a los presidentes y expresidentes. En una nación tan presidencialista como la nuestra, es un poco difícil entender que este tipo de proyectos con esta magnitud se hayan aprobado después de saber que existe esta red de corrupción, sin que haya cierto nivel de conocimiento a una distancia mucho más cercana de la presidencia de la República. Podemos estar equivocados, pero lo que extraña es que el avance de las investigaciones no ande pisando los talones por esas áreas del Poder Ejecutivo desde el 2001 hasta el 2014. Es responsabilidad del Ministerio Público determinar quiénes son todos los involucrados en este caso. Sigue llamando la atención gente que por lo menos se entiende que ha tenido una participación directa en las contrataciones con la empresa, y habría que determinar si formaron parte o no de esta red de corrupción. El gran reto del Ministerio Público está en avanzar y hacer las conexiones del pago de dinero que se supone se le hizo a Ángel Rondón por concepto de soborno para que ese dinero lo llevara hacia su destino final, que se supone que eran los funcionarios públicos, y que el Ministerio Público pueda demostrar esas conexiones. ¿Quiénes recibieron el pago de los sobornos? Y está el avance de las auditorías de los 17 contratos. Seguimos sin entender cómo la Cámara de Cuentas dice que no va a auditar las plantas de Punta Catalina,
cuando es una obra que está en proceso y es decirle a la sociedad dominicana, esperemos que nos roben y después vamos a averiguar. La Cámara de Cuentas tiene que auditar la planta de Punta Catalina y se tiene que determinar si el presupuesto entregado por esta empresa, que ya ha admitido que sobrevaluó las obras hasta en un 22% en los países donde pagó sobornos, es si esta obra se ha construido conforme a los parámetros normales y reales o hay irregularidades en la construcción de este proyecto. Claro, la Cámara de Cuentas dice que la va a auditar después que termine la obra, pero si hay un proceso de investigación abierto desde ya sobre todas las obras, las 17 obras contratadas por Odebrecht acá en el país desde el año 2001, lo más lógico es que esta auditoría, aunque implique después realizar una auditoría cuando concluya la obra, tiene que hacerse desde ya. Y lo que uno espera es que, como parte de las conclusiones, que la Comisión de Investigación de la construcción de las plantas de Punta Catalina esté esa recomendación y esa solicitud, que por cierto se está a la espera de que esta comisión pueda presentar su informe. Ya indicaron que no lo darán hasta tanto la firma técnica, la consultora técnica que está haciendo ese trabajo de auditoría concluya, FTI Consulting, ¿no? Concluya las tareas que le asignó esta comisión, que se espera en las próximas semanas, quizá mediados o finales del próximo mes. Ernesto Selman, el economista Ernesto Selman, decía que le parecía una barbaridad el hecho de que se aprobaran los bonos, los 500 millones de dólares en bonos para las plantas de Punta Catalina, si está en proceso de investigación la selección de esta empresa y todo el proceso de concurso para desarrollar este proyecto. Entonces, dice él, me parece una irregularidad. Dice, debió esperarse por lo menos el informe, ya que es el mismo Poder Ejecutivo que ordenó hacer esta investigación, entonces que se esperara eso antes de decidir cuánto más se va a invertir en estas plantas. Así es, pero pendiente de eso, ya nos están haciendo señas por acá para avanzar hacia la pausa, pero antes sí quisiera muy brevemente referirme a que en el día de ayer varios otros obispos en Eucaristías celebrada tuvieron algunas palabras, y una de ellas es la del arzobispo emérito de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que precisamente habló nueva vez sobre este tema de Odebrecht e indicó que aquellos que están involucrados en este caso tienen que corregir ese error cometido, y la mejor manera de corregir ese error cometido es devolverle al país lo que se le ha robado. Y bueno, ojalá que si no sale de la voluntad propia de cada uno de lo que al final queden como culpables y responsables de estos hechos, si no es por motus propios, que la justicia les obligue a devolver ese dinero que no es de ellos, que es del país, y que hay muchos programas y actividades que requieren de la inversión por parte del Estado de esos recursos. Por voluntad propia, lo dudo. Señores, vamos a hacer la pausa, retornamos un momentito. Sí, es Uchi, el que está hablando ahí al lado de Uchi. Ya viene.